Muy buenas noches, amigas y amigos. Estamos nuevamente en un programa más de su consentido programa en contextos del diario Ultimátum, con la pretensión de platicar con ustedes los temas más importantes que acontecen y ponerlos justamente en una mesa de análisis para que usted tenga mayores elementos para juzgar esta realidad que nos ha tocado vivir. 580,000 casos acumulados de COVID, más de medio millón de personas reconocidamente contagiadas. ¿Quién sabe cuántos más hay o habemos con el virus que no son reconocidos, porque México es el país que menos pruebas se hacen? 62,500 fallecidos, 62,500 fallecidos. Siempre lo recalcamos porque la verdad es que es muy fácil distraerse con tantas cosas que están ocurriendo, pero no olvidemos que estamos viviendo una pandemia y que estamos viviendo una desgracia histórica. 62,500 fallecidos. A todos los que han sufrido la terrible pérdida de un ser querido, o que en este momento están sufriendo también porque tienen alguna persona en el hospital, o que están atendiendo, o que está siendo atendida, o que está enferma por el COVID, le enviamos nuestro abrazo de solidaridad. En el caso que hayan perdido a un ser querido, nuestro más sincero pésame, y si están enfermos, un abrazo de solidaridad y esperanza, pidiéndole a Dios que se recuperen muy pronto. Bendiciones a todos y cada uno de ustedes. Y a los médicos y enfermeras que enfrentan este terrible problema, nuestro más amplio reconocimiento. Lo decimos todos los días y lo vamos a seguir diciendo. No debemos de caer en la insensibilidad solamente de los datos. Lamentablemente vivimos una pandemia, desafortunadamente. Pero hoy tenemos también otras noticias que vamos a platicar con todos ustedes. Muy buenas noches, María Queta Burelo, ¿cómo estás? Buenas noches, acá estamos presentes. Muy buenas noches, Gilberto Zavala, ¿cómo te va? Bien, hermano, gusto en saludarte. Buenas noches a todos. Muy buenas noches, maestro Juan Carlos Calemayor, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches. Si nos permite sugerir varios temas, pero no sé si arrancas. Pues yo tengo aquí dos temas, pero por supuesto ustedes tienen que entrar. Solamente me gustaría iniciar, Juan Carlos, con el texto de la pregunta. Mira, hoy salió ya formalmente en la Cámara de Senadores una propuesta para que la consulta que se haría al pueblo, a la sociedad, para enjuiciamiento de los presidentes sería esta, textualmente. ¿Estás de acuerdo con que las autoridades correspondientes realicen una investigación sobre presuntos actos ilícitos que hayan causado afectaciones o daños graves al país realizados por los expresidentes de México, y en su caso se inicie un procedimiento judicial garantizado el debido proceso? Esa sería la pregunta que se aplicaría en la consulta. ¿Cómo la ven ustedes? ¿Cómo la ves, Juan Carlos? Completamente anticonstitucional. La aplicación de la ley no está sujeta a una consulta popular, no se decide por aplauso. Es una obligación de la autoridad perseguir de oficio los delitos o por querella de parte, en su caso. Entonces, desde su origen está mal planteado. O sea, el presidente está diciendo, o sea, presuntamente hubo delitos, ustedes digan si los persigo, no es así la cosa. Entonces, me parece que bastará un amparo para que la Corte intervenga y le corrija la plana. Lo que sí veo detrás, y que estoy leyendo, es la intención, porque Morena tiene mayoría en el Congreso de la Unión, de hacerles juicio político a los expresidentes. Eso sí tendría consecuencias legales, como por ejemplo inhibir la posibilidad de que Felipe Calderón pudiera ser diputado por su partido. Y no creo que les interese, tal vez a Fox por el PAN, y no creo que les interese ni a Salinas ni a Zedillo asomar el pico. Simplemente quedará como una mala nota para ellos, pero sí, es lo que veo por parte de Noroña y algunas gentes que están maquilando hacer en la Cámara independientemente de la consulta. Y eso sí podría proceder en términos de votación, un juicio político que se hace por violaciones graves a la Constitución. Jurídicamente, lo vuelvo a repetir, el presidente tiene inmunidad durante su mandato, solamente puede ser acusado por delitos como traición a la patria, nada más. Entonces, cualquier delito que se haya cometido
durante su sexenio, que se les quiera juzgar por eso, no puede prosperar, no se puede aplicar retroactivamente la ley y en todo caso ya habrían prescrito, por lo menos en el caso de Calderón para atrás, tal vez en el caso de Peña no, pero tampoco Peña podría ser una razón de este articulado, es una razón histórica, precisamente para acabar con la persecución de los expresidentes en el periodo post-revolucionario. Inclusive así se quitó la figura de vicepresidente para evitar pleitos por la presidencia, etcétera. Sí, sí me preocupa esa parte porque Morena tiene mayoría, ¿no? Claro. Gilberto Zavala, aparte de la pulcritud jurídica, que creo que todos coincidimos que parecería más bien una aberración este tema de juzgarlo a través de la voluntad popular y contrario a cualquier sistema democrático, creo que en eso coincidimos no solamente nosotros, sino mucha gente, pero al parecer sí hay la intención de llevar adelante este juicio como una estrategia electoral que descarrile la posible oposición que se vaya formando contra Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo ves? ¿Qué opinión te merece este tema, Gilberto Zavala? Mira, sí, lamentablemente seguimos hablando de lo que se dicta durante la mañanera, nos traen en ese tema, nos traen a todos los mexicanos, a todos los actores políticos, y a mí me parece que efectivamente hablar de los asuntos de los mexicanos que tienen que ver con el, el gobierno en sí mismo, por el que fue electo, por el que existen y funcionan las instituciones y las estructuras de gobierno, creo que estamos dejando de lado temas básicos, temas fundamentales, por ejemplo, la economía, la inseguridad, y ya lo hemos dicho. Entonces, a mí me parece que el tema de la consulta sigue siendo un gran distractor que va a dejar efectivamente dividendos políticos, porque el poder de los 30 millones de votos, como hoy lo refería Juan Carlos en su columna, y que significa solamente una tercera parte de todo el electorado, le da a este gobierno para que pudiéramos tener desarrollo y mejoras y estar atendiendo factores y sensibilidades sociales a pesar de la pandemia, pero que no, que hay que estarle dando vuelta a lo político porque la cuestión electoral sigue presente, sigue vigente, 2021, 2022, 2024, cuando con esto que tiene este gobierno puede darnos resultados, insisto, a pesar de la pandemia, y no se hace. Ok, ¿qué tal? Esta pregunta, así como está planteada, pues nadie puede negarse a decir que estamos de acuerdo en que se juzgue por algún acto ilícito. Sin embargo, sabiendo que no se trata de un tema estrictamente jurídico, sabiendo que es un tema político, que es un tema electoral, en realidad, y sabiendo además que pues Andrés Manuel no necesita una legitimidad para poder tener ningún acto jurídico, es decir, si encuentra que hay culpables o que hay indicios, pues tendría no solamente la posibilidad, sino la obligación de juzgarlos. En realidad se trata de un revanchismo, se trata para salir al paso por los videos que salieron recientemente de su hermano. ¿Cómo ves? ¿Cuál es la estrategia de fondo para esto? Bueno, creo que como estadista no debería estar pensando en cuestiones de venganzas, ¿verdad? Y en cuestiones de resentimientos, ¿no? Porque yo creo que eso no va de acuerdo con el papel de un estadista. Pero aquí sí se ha notado cierta resentimiento, cierto deseo de venganza en el caso de Calderón, a quien siempre ha señalado como que le quitó la presidencia a la mala, ¿no? Se ha ido más contra Calderón que contra Peña Nieto en ese sentido. No sé cuál es la intención de fondo, ¿verdad? Pero siempre hace mención cuando puede. Por ejemplo, ya hay un video donde él habla de un narcoestado que fue la administración de Calderón. Hablar de un narcoestado es una palabra muy, muy fuerte, ¿no? Sí, y curiosamente la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en un mensaje que dirigió a la asamblea, ¿verdad? A los de Morena, ahora que se instala nuevamente
que se regresan a las labores en la Cámara de Diputados y en la de Senadores, ella está en contra de que se elimine el fuero porque dice que es una protección a los expresidentes, ¿no? Sí, una estabilidad además. Sí, y entonces, así como Olga Sánchez Cordero lo manifestó, yo creo que ha de haber otros integrantes de Morena más cautos, ¿verdad?, que estén en contra de desaparecer el fuero, ¿no? Entonces sí, hay allí esta situación del juicio político o ya sea a nivel de Congreso o un tribunal popular, pues ya dependerá de los moderados de Morena, ¿verdad?, que den su opinión, que traten de dialogar y de concordar y llegar a acuerdos para evitar esta situación. Muy bien. Juan Carlos, cuando la experiencia histórica que ha existido en otros países es que cuando se llega a un grado de confrontación tal, porque digamos que ha sido un procedimiento primero de división del país, y hoy yo lo digo de verdad con mucha preocupación, de una confrontación de no sé si 2 o 3 o 4 fuerzas políticas entre las élites que, bueno, están utilizando al pueblo como jurado, pretexto, gran jurado, pero cuando en otros países ha habido esta experiencia, recordemos Italia, Chile. Rumanía, que fue horrible, ¿no? El caso de Rumanía es esto es acompañado de actos de violencia, es decir, empiezan a aparecer confrontaciones que llegan ya a lo físico y que no se quedan solamente en lo político, en las declaraciones, en las acciones fuera de la ley, etcétera. Es decir, ojalá que así no sea, pero a nosotros como analistas nos toca también, pues, prever esos posibles escenarios. Juan Carlos, ¿tú crees que esto anuncie una confrontación mayor en el futuro? Mira, tienes una chimenea con 3 leños, una es la pandemia, otra es la economía, otra es la inseguridad, falta el leño de la política y échale un cerillo. ¿Qué es lo que pasó ahorita pensando en lo que decía Queta con Gaddafi, por ejemplo, cómo terminó asesinado en un campo de batalla, apedreado, cómo terminó, bueno, Saddam Hussein enjuiciado, cómo terminaron, por ejemplo, el dictador egipcio después de 30 años. Digo, no son democracias que valga la pena comparar, pero lo que te quiero decir es que todos los países, vamos a poner 2 ejemplos, sobre todo el de España me gusta mucho, el de la transición española, el del pacto de la Moncloa, el poder poner de acuerdo en lo básico a la nación, que fue una responsabilidad del presidente Adolfo Suárez. Eso es estar a la altura de las circunstancias. Eso es estar a la altura de las circunstancias de un país que ahora se debate con un serio problema en todos estos sentidos a los que señalaba yo. Pero mira, por ejemplo, el presidente está proponiendo que se quite el fuero, como decían hace rato. Es decir, se está proponiendo quitar el fuero él mismo. Y ahí se aplica que le metamos demandas por daño patrimonial, por el Naim, que le metamos demandas por ordenar la liberación, por evasión de presos, como el caso del Chapito. O sea, van a meter terrible porque la van a llenar de demandas. Entonces, la idea, yo siempre he defendido el fuero constitucional. Yo fui diputado y tener fuero te da la seguridad de que no te van a poner un 4, que no te van a inventar un delito para hacerte callar. Y eso te da, eso hasta Noroña lo defiende. Bueno, es un error. Toda la arquitectura constitucional en México tiene una razón histórica de ser y todas esas figuras, incluida la de la pensión a los expresidentes, claro, para que no se dediquen a trabajar con transnacionales y se puedan retirar a la vida personal. Pero bueno, todo eso lo convirtió... Sí, adelante. Termina tu intervención. Digo, todo eso lo convirtió en una pira, el presidente, donde también hay gobiernos, o ha habido revoluciones, la francesa, aunque de ahí salieron la Carta Universal de los Derechos Humanos, pero mucho tiempo después. Pero ha habido revoluciones que han expiado sus culpas, sacrificando al pasado. Es decir,
autoinmolando o inmolando, perdón. Lo mismo pasó con los zares en Rusia, que asesinaron a la familia del zar, en fin. Y luego, ¿qué fue la consecuencia? Se legitiman esos gobiernos y luego les toca a ellos mismos ser juzgados con la misma tijera. Yo veo al presidente que le están tomando nota, al menos yo le estoy anotando todas las cosas, porque habrá un momento en que tendrá que rendir cuentas de todos estos tropiezos, y no me gustaría que lo persiguieran. Por eso no me gusta que haga tantas cosas indebidas, ¿no? ¿Qué tal tú querías hablar sobre ese tema? Sí, yo quería señalar que el pueblo sabe, por ejemplo, que estos gobiernos, ¿no? De Salinas, de Felipe Calderón, de Peña Nieto, ¿no? De Fox, que en realidad Fox ha sido poco nombrado, ¿no? O Cedillo, ¿no? Pues como todas las administraciones cometieron errores, hubo actos de corrupción, hubo actos de negligencia, ¿no? Todo mundo lo sabe que también desafortunadamente hubo impunidad para juzgar, ¿no? Porque provenían pues de un mismo grupo político y hasta hubo como pactos entre ellos. El mismo PRI en un momento dado pues juzgaba a determinadas personas para demostrar que había que estaba luchando contra la impartición de justicia, estaba luchando contra la corrupción, ¿no? Sí. Entonces, uno sabe, hablando en términos vulgares, de qué pie cojeaba cada régimen, ¿no? Eso es evidente, ¿no? Entiendo ahora que por cuestiones mediáticas o por cuestiones que esperemos que no sean de venganza política, porque no estarían el presidente a la altura de un estadista, no sean de ese tipo. Y si en un momento él tiene pues las pruebas, pues que utilice otros canales para juzgar y de dirimir responsabilidades, ¿no? Muy bien, ¿qué tal? La pregunta a Gilberto Zavala para que cerremos esta parte, porque Juan Carlos quiere proponernos un tema. Pero a ver, Gilberto Zavala, esto puede ser el anuncio de quizá de actos más violentos, es decir, la política es para que no haya violencia, pero estamos llegando a actos, digamos, a situaciones de confrontación. ¿Crees que esté esa posibilidad o en realidad va a empezar a bajar, a disminuir la confrontación? Lamentablemente yo veo que se va a mantener, cuando menos se va a mantener este discurso, este ejercicio de juzgar, de estar en la boleta, están montados ya este gobierno en un ejercicio electoral, pero déjame ponerlo de una manera en la que tenga que ver con las familias, con nuestros hijos, más allá del impulso político que está planteando. Mira, el Banco de México, de hace 24 y 48 horas, han estado anunciando que tenemos una contracción en el Producto Interno Bruto de menos 18.7% en lo que llevamos en el 2020. Y que eso está acompañada por una pérdida de salarios en términos de la economía formal e informal. Tenemos una inflación prácticamente del 4% y tenemos una pérdida, según las mediciones del IMSS, de 1.200.000 personas. Y que plantea el Banco de México 3 escenarios que me parece que lo tenemos que entender porque tenemos que tomar previsiones más allá de estar escuchando justamente el libre albedrío o el impulso político de un gobierno o de partidos. Hay un ejercicio optimista que plantea que pudiéramos tener una contracción al final de este año 2020 con menos 9% y en el 2021 tener una recuperación económica del 6%. Ese es el optimista. El segundo escenario la plantea con una contracción de este año de menos 11% y una recuperación en el 2021 del 3%. Y la peor, una contracción de menos 13% y una recuperación del 1% en el 2021. Este escenario nos coloca en el escenario de la Gran Depresión de 1939 y fíjense, el 7 de agosto apenas el INEGI dio a conocer que la inversión bruta comparada del mes de mayo había adquirido
o tenía una pérdida, había registrado una pérdida de menos 18.4% con relación a mayo del 2019. Significa un retroceso más fuerte desde agosto del 95 y comparable con julio de 1997. Es decir, claro, estamos 16 meses en terreno negativo. ¿Qué significa esto de ahora del que estamos hablando? La población, la familia, los padres de familia hoy tienen que estar preparándose, guardando su economía, considerando cómo van a mantener a sus hijos y sin embargo están preocupados cómo ingresan sus hijos a las escuelas, en donde se está gestando ahora mismo un movimiento de estudiantes que quieren ingresar y que ya, volviendo al tema educativo, la coordinadora ya los anda asesorando y hoy tenemos en las calles desde la mañana, de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde, plantados en el parque, buscando interlocución para que puedan tener la posibilidad de ingresar a estudios cuando este gobierno había dicho que nadie se iba a quedar sin estudio. Y hoy aquí en Chiapas tenemos serios problemas y que tiene que ver justamente, en mi opinión, con una falta de atención en términos estratégicos para que tengamos a todos nuestros jóvenes en las escuelas. Muy bien, maestro Gilberto Zavala, pues se combinan distintos elementos. Maestro Juan Carlos Calemayor, tenías la idea, ibas a proponer un tema. Sí, nada más quiero redondear un tema ahí del maestro Zavala respecto a que el derecho a estudiar pues, es un derecho y el Estado lo debe proveer. El problema en Chiapas es que estudiar, después del derecho a estudiar, le exigen al gobierno el derecho a que les dé trabajo, a que les dé plazas. Y esto ha creado un círculo vicioso en la educación y en la dependencia que tenemos de toda la actividad económica gira en torno al gobierno. Y nos ha faltado un poco de educación en el emprendedurismo, es decir, desafortunadamente así es, lo padecemos todos, pero bueno, lo explica muy bien el maestro Zavala, que me hubiera gustado tener un maestro así en la universidad o en la escuela, porque lo hace muy bien. Yo quisiera tratar, hay dos temas que, uno porque puede saltar en cualquier momento. Tabasco ya se sumó a la iniciativa de Oaxaca de prohibir la venta de productos chatarra, incluyendo quitar máquinas expendedoras, la prohibición en la escuela, de un trancazo de tajo, y ahora en la Ciudad de México ya un diputado de Morena presentó la iniciativa. Yo siempre he abogado, he dicho que es un gravísimo problema, el de Chiapas en particular, que ocupa el primer lugar mundial en el consumo de refrescos, particularmente de la Coca-Cola. Consumimos más de 800 litros al año per cápita, es una cifra impresionante. Ya no se toma agua en los Altos de Chiapas, se toma Coca-Cola, pero también está estrechamente vinculada la Coca-Cola a lo político, a lo económico, a lo religioso. Si se les ocurre hacer una prohibición de un día para otro, van a generar una revuelta social. No sé qué opinen ustedes, y mi opinión es que los diputados deberían, antes de aprobar este tipo de leyes, para eso existen las comisiones, con esto concluyo, reunirse con los expertos que saben el tema de la nutrición, que saben el tema de los padecimientos médicos, y escucharlos a ellos para ver qué medidas, y no solamente la prohibición de tajo, la prevención, la educación, etcétera, ¿no? Se deben de tomar. Sí, claro. Algo se tiene que hacer. Pues fíjate que qué tal los cuerpos legislativos de Oaxaca contra la llamada comida chatarra o mal llamada comida chatarra. Además de eso, hay también otro síntoma que es la nueva materia que se está impartiendo, que es cómo alimentarte adecuadamente. Sin embargo, se asocia también con una forma de criminalizar a las personas que han tenido mala alimentación para, digamos, de alguna manera diluir el tema de los muertos por COVID. ¿Qué opinas con esto, María Enriqueta Moreno? Fíjate que al principio de la pandemia, mi hermana me dice, nosotros pertenecemos al grupos vulnerables, ¿no? Primero me dice, porque tú ya tienes 65 años y por tu problema de peso, yo porque tengo tengo problemas de presión, ¿no? Bueno, yo siempre he sido muy optimista en ese sentido y nunca me sentí como que señalada por el COVID, ¿verdad? Por mi peso.
afortunadamente en mi caso he sido, tratándome con cariño, ¿verdad? Una gordita sana. No he tenido problemas ni de diabetes, no he tenido problemas ni de presión alta, ni de triglicéridos, ni de ninguna de estas enfermedades que parece que van acompañando a una persona con sobrepeso. No quiere decir que sea una recomendación para el público que estén pasados de peso, ¿verdad? Pero lo que sí te quiero decir es que en ocasiones, hasta cuando llegas a un trabajo, eres discriminado por cuestiones de peso. Hay trabajos donde no admiten a personas que tengan cierto peso. Hay discriminación hasta por el peso, ¿no? Entonces, creo también que es importante las cuestiones de prevención que no han funcionado desafortunadamente en el país, toda esta medicina preventiva, porque no ha sido bien diseñada, es aburrida. Cuando tú oyes un programa de estos de prevención, pues te duermes, ¿verdad? Y no le haces, caso, ¿no? En cambio, los comerciales de Coca-Cola son buenísimos, por ejemplo, ¿no? Sí, ¿no? Y entonces yo no estoy de acuerdo tampoco con que se decrete una prohibición como se hizo en Oaxaca y en Tabasco. Creo que aquí lo que debe caber es la responsabilidad individual y que además padres de familia pues hablen en sus casas, ¿verdad? Creo que ahora también por el hecho de que todo el mundo trabaja, ya no se hacen las aguas de frutas que nos hicieron a nosotros. Ahí me tocó siempre tomar aguas de frutas. Yo solo tomaba refrescos cuando iba a una piñata o una fiesta, era muy limitado eso el consumo, ¿no? Muy bien. Y sin embargo ahora hasta en el lunch de los niños les ponen Coca-Cola o algún otro, bueno, nos van a colgar Coca-Cola, ¿verdad? Algún otro refresco, ¿no? Entonces creo que no es la manera de solucionar, porque además también afectamos a un grupo de trabajadores, ¿no? De toda la industria refresquera. Vamos a pasar rápidamente, tenemos otro tema que habíamos platicado, pero maestro Gilberto Zavala, termina este tema con el comentario educativo, si nos das favor, tenemos poco tiempo. Muy rápido, fíjate. Es que efectivamente tiene que pasar por la educación en la familia, la educación escolar, y tiene que pasar por un proceso, no puede ser por decreto. Sin embargo, por ejemplo, la pandemia ahora mismo está cambiando sustantivamente los patrones de consumo de bienes y servicios y de disponibilidad de recursos y voluntad para invertir por parte de los empresarios. Pero efectivamente este tema de la salud, que tiene que ser un tema sensible, delicado y muy direccionado a partir, insisto, del contexto familiar y la escuela. Fíjate, hoy tiene un recorte de 61 millones de pesos al programa de prevención y control de sobrepeso, obesidad y diabetes. Entonces, a ver, si quieres controlar los hábitos, pero el programa que te debe de generar conciencia, que te debe de generar nuevos hábitos, a partir de esto, le recortas el presupuesto y entonces queda inerte, queda puro hueso, puro esqueleto. Y me parece que así no vamos a ir a ningún lado. Muy bien, pues entonces podemos decir que estamos de acuerdo con que haya una nueva conciencia, una nueva educación, pero tampoco criminalizar a los gorditos y tampoco criminalizar a la gente que desafortunadamente tiene diabetes, que el tema del COVID no necesariamente está determinado por eso, ¿no? Bueno, muy bien. Hay un tema más, porque tenemos poco tiempo, que ha estado también pues muy en los medios de comunicación los últimos días. En los próximos días se va a celebrar el 15 de septiembre, la fecha de la independencia de México. Primero se discutió sobre si era conveniente hacerlo. En algunos lugares están diciendo que sí va a haber concentración en las plazas públicas, como en el caso de Puebla. Quién sabe, aquí no se ha dicho nada, pero en algunos lugares se ha dicho que sí, en algunos lugares no va a haber concentración. En el caso de la Ciudad de México sí va a haber concentración controlada, pero la discusión ya pasó a otro nivel. Están utilizando el águila, que no es el águila institucional que determina la ley de escudo, himno nacional y símbolos patrios, sino el águila que tiene el partido Morena. Es decir, un oportunismo político, dirían los contrarios.
¿Qué opinan sobre esto? Tenemos 5 minutos. Juan Carlos Calemayor, ¿qué te parece? Dinos en un minuto qué opinas de esto. Muy breve. Alegan que es el águila juarista, que en algún momento Juárez usó esa águila. La ley de escudo se hizo, a mí me tocó proponer esa iniciativa de ley en Chiapas, no existía. En mi legislatura yo hice esa iniciativa con otros diputados del PRI y salió aprobada para proteger la integridad de las características del escudo, para que no llegaran ahora los diseñadores modernos a querer darle otras formas, porque con el paso del tiempo se irían deteriorando. Es como la heráldica, que tiene que respetar ciertas reglas en los escudos. Y entonces, pues lo que tenemos es una franca violación por parte del gobierno de la Ciudad de México de una ley a secas, independientemente que el águila sea juarista, porque esa misma águila también la utilizó el Cuarto Reich, que ya nada le falta a esta cuarta transformación para parecerse, y entonces el debate es innecesario si respetáramos la legalidad. María, ¿qué tal? ¿Se acuerdan también del águila mocha de Fox, no? El águila de Fox, también el águila mocha. Sí, cuando también le recortó Fox al águila, ¿no? Y que fue un escándalo en ese momento, ¿no? Como que ya ha habido intentos. Como que hay un interés por apropiarse de los símbolos, ¿no? Hay un interés por apropiarse de los símbolos, hacer los suyos e imponer un nuevo símbolo, porque eso significa imponer una nueva lógica. ¿Cómo ves, Queta? Sí, mira, desafortunadamente, ¿verdad? Los símbolos patrios nacieron con un tipo de régimen, ¿no? El régimen priista, y así crecieron. Y es más, los colores de México son los colores del partido, que hubo mucha discusión acerca de ello también en ese momento. Creo que desafortunadamente los regímenes, cuando están instalados en el poder, pretenden como cambiar la identidad, ¿no?, de los símbolos patrios y hacerlos suyos, ¿no? O sea, que se confunda país con, ¿cómo explicarte? Sí, los colores de la bandera con el color del partido, por ejemplo. Con el color del partido, con cierta identidad del partido, ¿no? Hoy el águila juarista con el águila del Morena. Y creo que no debe ser así, ¿verdad? Claro, Nuestros símbolos patrios trascienden a cualquier régimen, sean panistas, perredistas, de Morena o de cualquier otro partido, ¿no? Están más allá de eso. Pero como que hay una lucha por eso, ¿no, Gilberto Zavala? Fíjate, también le pusieron a la estación del metro Zócalo, ahora le pusieron estación Tenochtitlan, ¿no? Sí, fíjate, ¿sí? Lo que pasa es que estos hacedores de marketing político están muy de modas ahora, ¿no? De suerte que hay que distraer, hay que generar otros escenarios y dejar lo más básico, lo más importante ahí para después. Me encantaría que se le hiciera más caso a los asesores de gobierno, de políticas públicas, de desarrollo social, pero bueno, es una lucha por darle identidad a un partido que no termina por conformarse de manera institucional, que siguen siendo tribus tanto que en la actualidad no pudieron renovar a su dirigencia por acuerdos políticos internos, porque no lo existe como tal, y que hoy justamente en este mes patrio se busca darle una identidad, no a sus militantes, no a sus seguidores, sino a México a partir del exterior y lo interior, para que tenga solidez y consistencia. Muy bien. Juan Carlos está hablando de AMLO, está buscando el registro de su marca, AMLO, marca registrada. ¿Qué opinas? Tenemos 30 segundos. Yo no le veo ningún inconveniente. Él tiene todo, como un artista, tiene el derecho a registrar su nombre. De hecho, la ley de marcas y patentes establece que lo deben de registrar para que no, porque si no va a llegar otro y lo va a hacer y va a poder lucrar y vender productos como ya lo hacen, souvenirs y playeras, que no sé si tengan el mismo éxito de ventas que tenían hace un año o hace 2, pero sí, es válido completamente, ¿no? Yo no veo que haya un motivo de discusión ahí al respecto, ¿no? ¿Cómo ves? ¿Vamos a registrar el nombre de Mariqueta o qué es? ¿También? O de contextos. Tenemos que registrar. Ya hubo una gran discusión la otra vez, pero por el nombre de una organización que se llama, que son amigas mías y que yo formo parte, Mujeres por una Agenda Incluyente, ¿no? Y hubo un foro que se llamó con ese título, ¿no?
Entonces es una gran discusión de la apropiación de los nombres. Del nombre, ¿no? Nos estamos retirando, quedan menos de un minuto. Le enviamos saludos y agradecimiento a toda la gente que nos siguió el día de hoy. Muchísimas gracias por sus comentarios. Nos veremos el día de mañana nuevamente para poner en contexto las noticias y las cosas que están ocurriendo a nivel nacional e internacional. Muy buenas noches, Keta. Muy buenas noches, y que se cuiden los que están en lugares vulnerables. ¿Perdón? Que se cuiden los que están en lugares vulnerables, ¿verdad? En lugares de riesgo. Todos. Hay que cuidarlos porque la lluvia está muy fuerte. No olvidar que estamos en medio de una pandemia. Muy buenas noches a todos. Gracias. Nos vemos. Contextos.